o qué encuentran en esa construcción de texto? ¿No? ¿Todos bien? Profe, pues yo sí encontré que de pronto el desconocimiento de los conectores. Yo hablo por mí, sí, yo repito muchos conectores. Porque de Correcto. pronto por desconocimiento y porque no sé en qué momento se usan, entonces a mí se me pasaba eso y tenía que recurrir a investigar a ver qué otros había. Ok, perfecto. Entonces, ¿te preocupa el tema de los conectores? ¿A alguien más le preocupa algo en especial que haya visto que es un inconveniente para la construcción de texto? Profe, yo, Marlene Rodríguez. Profe, yo no sé cómo empezar el ensayo. O sea, yo le he intentado por todos lados, pero no sé cómo empezarlo. A mí me da muy duro siempre el empezarlo. Ok, perfecto. Entonces, voy a anotar acá, porque son preguntas que van a tener una respuesta a partir de las guías que yo les puedo dar. Obviamente, escribir es una situación que tiene que hacerse trabajo, trabajo, trabajo hasta que uno va soltando. Pero si encuentra unas formas de llegar al escrito, pues mucho mejor. Entonces vamos a hablar aquí de conectores, de cómo iniciar. ¿Alguien tiene otro problema? De redacción, profe, la verdad a mí se Profe, me complica mucho el tema de redacción. Ok. O de cómo, sí, como, o sea, yo tengo la idea, pero no sé cómo expresarla. Ok, perfecto. Ok. ¿Quién más había dicho, profe? hay una prohibición para utilizar cantidad de conectores o repetirlos, porque es que para empezar en otro párrafo o algo así, uno pues utiliza los mismos conectores. Es que son muy pocos o conozco muy pocos, los Sí, mismos 6. a veces Entonces hay una sí. prohibición de repetir tantos conectores. Sí, claro, es que te vuelve repetitivo y cacofónico, que se llama cacofonía, pues cuando tú dices y entonces, y entonces, y entonces, mientras que el entonces podría reemplazarse por varias palabras, ¿sí? Acto seguido, depende de cómo vaya realmente la redacción, pero sí hay un gran alivio cuando uno conoce un gran número de conectores. Entonces vamos a anotarlos todos y vamos a revisar qué pudiéramos utilizar. Lo primero que tenemos a disposición, pues son, digamos, las preposiciones, pero hay una serie de conectores que nos podrían servir en la redacción. ¿Hay alguien más que tenga alguna duda? Pues no, profe, si me escuchaba, bueno, ya. No sé si sea pues yo, pero digamos que a la hora de escribir yo me enredo mucho en él, bueno, digamos utilizo, no sé si se llaman así igual conectores, que es digamos, voy a ir a un punto y digo, cuando el que él estaba, o sea, me enredo mucho con él, qué y cómo, o sea, lo utilizo como tres, como seguidos, ¿sí me hago entender? Ok. Es que no sé cómo explicarlo. ¿Sí me hago entender? Sí. Hay unos errores que se cometen con el loísmo, leísmo, cuando uno escribe lee con mucha frecuencia, lo cual lo que quisiera decir y lee, y eso se llama leísmo, o cuando son los demostrativos, ¿no? Esta, aquellos, entonces sí podría llegar a ser algún inconveniente, pero entonces vamos a ver una estructura que permitiría identificar cómo es el orden fácil de una frase. ¿Alguien más tiene algún otro problema? Gracias. Hola, profe, buenas noches. Sí, Angélica, De pronto, cuenta. Ay, qué pena, profe, es que me acabo de conectar. No sé si ya sacaron la lista, perdón. Ah, sí, muñeca Angélica Peña. ¿Su merced es de qué carrera? Para yo anotar aquí. Auxiliar administrativo, sí, señora. Bueno, ya voy a mirar, ya voy a revisar. Sí, ya había pasado por Ay, qué pena, profe. No, pero no te preocupes. Estamos hablando de Angélica Peña. Listo, Chinita. Perfecto. Muy bien. Ok, entonces, bueno, voy a compartir de nuevo acá. ¿Hay alguna otra inquietud más? Profe, de pronto con toda la información que uno tiene, bueno, no es mucho tampoco, pero el poder hacer como de eso un resumen, bueno, el resumen para poderlo acoplar al ensayo, o bueno, el ensayo tengo entendido es que es como la opinión de uno referente a un determinado tema. Sí, Entonces, de ok. toda la información
uno tiene cómo ¿Cómo hacer? recibirla o sí, o cómo utilizarla para el ensayo. Ok, bueno, muy bien. Habíamos entonces, vamos a hacer un recorderis porque hace muchos días no tenemos clase. Estamos enfrascados en el tema de escribir y habíamos visto que primero nos propusimos un tema, ¿cierto? Y ese tema lo encontramos en algunos casos muy grande, en otros casos lo encontramos, digamos que debíamos hacer una formulación de preguntas y conceptos adicionales. Y entonces, luego de haber sacado unas tijeras grandes para peluquear, porque era demasiado ambicioso el tema propuesto, pues dijimos, vamos a ver cuáles son las distintas variables que son lo que yo voy a utilizar como argumentación. Es decir, voy a dar un ejemplo. Digamos, la pandemia. Si voy a hacer un escrito sobre pandemia, lo primero que podría llegar a aclarar es que es una pandemia y de pronto podría aclarar una condición y la condición es que pandemia se determina a un hecho como el que estamos viviendo de contagios a partir de un virus que no tiene, digamos, un precedente, aunque está dentro de la familia de los SARS, pero que de alguna forma ha afectado a la población mundial y hasta ahora no se tiene una vacuna y hasta ahora tenemos una gran cantidad de fallecidos. Pero el hecho de determinarlo pandemia, las pandemias parece que históricamente determinan que son pandemias cuando tiene una situación similar anterior. En este caso, no debería llamarse pandemia según dicen los técnicos y sabiondos del tema, porque justamente no ha habido una situación anterior previa, sino que las características de índices de mortalidad y la característica misma de la enfermedad, aunque tiene menos fallecidos que con otro tipo de virus y otro tipo de enfermedades, pues digamos que es un hecho internacional, mundial, importante. Pero esa pandemia yo voy a definir qué es una pandemia y voy a tratar de describir. Ese es mi tema, ¿sí? Adicionalmente yo veo que tiene unas variables, que tiene un impacto en la economía, un impacto a nivel, digamos, como psicológico con respecto a las personas y tiene otra variable que es el tema médico, porque el tema médico, digamos, ha sido un albur. ¿Y por qué ha sido un albur? Porque el mismo COVID que surge en China a comienzos de, creo que fue de diciembre o de enero, exactamente no es el mismo COVID que está siendo tratado en otros países y como en el caso nuestro a la colombiana. ¿Por qué? Porque el COVID no ha sido igual en todas partes y sus características no han dado como para determinar y tipificar qué tipo de mal es. Entonces, uno, defino la pandemia. Dos, ¿cuáles son mis argumentos? Mis argumentos que sería la temática A, sería el impacto económico. Mi temática B sería el impacto psicológico sobre las personas y el impacto C sería la parte de descubrimiento médico. Ahí tendría suficiente tema para abordar mi tema central. Obviamente cuando empiezo a escribir un ensayo, lo voy a escribir si es un hecho sin precedentes y si voy a escribir sobre un hecho sin precedentes, tendría que mirar si realmente este tipo de mal del COVID-19 tiene un precedente similar o ha tenido otros parecidos que han cobrado más vidas, por ejemplo. Entonces ahí podría haber un abordaje de un tema en especial. Les quiero decir que lo estoy haciendo en frío, simplemente estoy proponiendo un ejercicio y un ejercicio que trato de poner acá o dejar sobre la mesa para que ustedes vean cómo estamos desarrollando la cosa. ¿Qué quiero hacer con mi escrito? Entonces, ahí es donde sale mi dichosa palabra. Lo que quiero es, a partir de la investigación, informar. Entonces, mi palabra es la información. Por lo tanto, mi tema central más los temas colaterales, que son los que me van a ayudar a desarrollarlo, son una propuesta de información. Cuando yo vea el escrito y recuerde mi palabra, que es esta palabra que tengo acá,
Entonces, esa palabra va a ser información. Después voy a verificar al leer el texto si realmente estoy informando o no estoy informando. Hay unos de ustedes que dijeron vamos a denunciar, otros vamos a concientizar, otros utilizaron una infinidad de verbos que es lo que quieren lograr, digamos, con el escrito. Y después yo me alimento de información adicional. ¿Por qué me alimento de información adicional? Porque pues todo tema que yo quiera desarrollar necesita investigación. Al necesitar investigación, entonces me pongo en la tarea que un día nos tocó y es en medio de ese taller empezar a buscar en San Google qué hay, y a muchos de ustedes lo que les ocurrió fue que encontraron que el tema era demasiado ambicioso, empezaron a sacar las tijeras y dijeron, no, esto no, lo vamos a tener que peluquear porque no vamos a llegar a ningún Pereira con el escrito, y entonces otros dijeron, exactamente tengo la información que necesito y yo ya había visualizado que mi tema A, B, C o D sí tiene pies y cabeza, que hay unas investigaciones sobre esto y se me da como anillo al dedo, y entonces hubo unas presentaciones muy fluidas por parte de ustedes ya determinando cuál era el tema. Y después se quedaron pensando en a quién iba dirigido ese escrito, porque de alguna forma uno dice, es cualquier lector, son mis compañeros de curso, o si yo voy a escribir, por ejemplo, acerca de la pandemia y mi artículo lo van a recibir, o mi ensayo lo van a recibir personas que son expertas tanto en el tema económico como en el tema médico o como en el tema psicosocial. Entonces ahí ya como que el grueso de las palabras tiene que ser mirado con anticipación, porque no puedo pasar del anonimato al desprestigio en 2 segundos con un escrito que pretendía ser muy bueno, pero que a la hora de la verdad pues de profundidad no tiene nada. Entonces básicamente sí necesita uno revisar quién lo va a leer. Y en esas estábamos, ¿cierto? Eso es más o menos lo que pasó, lo que ustedes identificaron sus temas y ahora están encontrando problemas para redactar. Más o menos eso es lo que ha ocurrido hasta el día de hoy. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí, señora. Sí, señora. Sí, Ok. sí, profe, pero tengo una pregunta. Cuéntame, En la investigación que hicimos, me imagino que todos investigamos sobre los temas que cada uno les tocó. ¿Uno puede incluir datos reales de lo que investigó dentro de lo que uno está hablando o argumentando? Claro, claro, porque eso le da riqueza, te da mayor credibilidad. Ahora, lo que ¿Puede tienes... empezar por ahí, perdón? Claro, No. porque yo puedo Ok. decir, por ejemplo, un estudio realizado en tal parte determina que esta pandemia ha generado, digamos, mucha inquietud a nivel mundial, pero hemos tenido unas situaciones de salud que han cobrado más vidas que el mismo COVID-19. Y uno dice, oiga, ¿cómo así? Y entonces eso le llama a uno la atención, ¿sí? El A1, H1N1, no sé, creo que ha cobrado más muertos que los del mismo COVID. Estoy hablando bobadas, pero creo que sí, porque no he investigado. Entonces, uno puede llegar a proponer algo. O sea, ¿cuál es la idea con el escrito? Con el escrito lo que tú tienes que hacer es impactar, llamar la atención, captar la atención del lector para que te siga leyendo hasta el final, que es lo que uno pretende con el ensayo. No que cuando a uno le mandan escribir en alguna clase un ensayo, el profesor diga, uy, voy a leer solamente el primer párrafo, y con haber leído el primer párrafo y después revisar alguna temática que va dentro de la estructura, diga, no cumple con la estructura de ensayo y adicionalmente no se ve interesante, siguiente. No queremos eso. Lo que queremos es aprender a escribir para que lo que escribamos tenga cierto grado de seriedad desde el punto de vista de la redacción. Entonces, sí, claro, se puede empezar con una cifra, y obviamente a la cifra le tienes que dar digamos, el tema de darle la autoría necesaria a lo que estás escribiendo. Eso fue dicho por fulano de tal, por lo tanto va entrecomillado y yo le doy crédito dentro de mi ensayo. Es que eso es lícito. Normalmente los ensayos tienen citación de muchas cosas que uno va investigando. No todo es de uno. El gran resumen es de uno y la propuesta crítica es de uno, pero necesariamente
No tiene que haber todo un planteamiento de ideas mías, no, por el contrario, enriquece muchísimo citar lo que uno va encontrando, que es ese proceso de investigación. Es mucho más serio un ensayo que tenga información adicional de otros, porque además se abre el panorama grandísimo. Y uno dice, tengo un estudio por aquí, tengo un autor por acá, tengo una propuesta temática por acá, y yo lo que estoy haciendo es poniendo una posición crítica, porque esa es la finalidad del ensayo. En el ensayo yo planteo mi opinión. Entonces, dejo abierta una puerta para el análisis. Así como a mí me pasó que cuando quise elegir un tema, dije, este es un tema para denunciar, pues que para otros, cuando lo lean, también se queden con la misma intención y decir, oiga, esto hay que leerlo y hay que recomendárselo a otra persona, porque yo me enteré y yo también voy a llegar a la denuncia, yo también voy a llegar a informar. Entonces, la idea es saber que uno escribe por una razón. Y la razón no es por gastar hojas ni gastarse un tiempo, sino porque de alguna manera se mueve la opinión y se mueve la información y uno hace ejercicios. Entonces hay que aprender a hacerlos con toda la intención del caso. Entonces decíamos en las clases anteriores que, por ejemplo, recomendaba que estuvieran las palabras cortas, por ejemplo, que hay una tendencia natural al acortamiento, que se usaran palabras conocidas, que no usen palabras rebuscadas, porque las palabras rebuscadas no le dan credibilidad a su ensayo. A veces cuando uno tiene un montón de palabras extrañas y uno dice, bueno, y esta persona, o sea, ¿en qué lengua se está expresando? No es chévere estar uno leyendo y cada 2 minutos ir al diccionario a ver qué fue lo que quiso decir. Ahí no está la profundidad de pensamiento, en las palabras extrañas, no. En las palabras conocidas, bien utilizadas, sí, porque mi lectura se hace agradable, porque yo me puedo acercar al texto de la otra persona con una determinada condición de conocimiento y no tengo que estar buscando en el diccionario qué es. Ahora, uno recurre al diccionario cuando el uso de la palabra de pronto uno no la tiene como muy en la mente y entonces es bueno de cuando en vez añadirle a lo que uno ya sabe una palabra nueva. Los extranjerismos, por ejemplo, que estén aprobados, no utilizar extranjerismos porque sí, ¿no? O temas que he oído, la prensa tiene un problema y es que se inventa términos, ¿no? Entonces, la yidispolítica. ¿Y por qué la yidispolítica? Se inventaron un término, pero ¿dónde está yidispolítica en el diccionario? En ninguna parte. Se supone que son una serie de hechos relacionados con Yidis Medina, la que fue, creo que es Medina, que fue alguna integrante del Senado, que de alguna forma tuvo problemas con la justicia y estuvo involucrada con el expresidente o con el presidente Uribe y está en la cárcel y pues digamos que se inventaron que todos los temas relacionados con su expediente se convertían en yidis política. Y los medios de comunicación tienen ese mal, se inventan términos. El castrochavismo. El castrochavismo, exactamente. Y frases así. ¿Dónde está eso? ¿Quién lo dijo? ¿Dónde está? La Real Academia de la Lengua no lo dijo. Pero la gente lo utiliza y lo sigue, digamos, popularizando sin que sea una acepción autorizada por la Real Academia de la Lengua. Y resulta que no está bien hacerlo. Pero los medios de comunicación son felices haciendo eso y eso a mí no me gusta de mis colegas que son, bueno, en fin, a veces son los que menos manejan la lengua castellana, ¿no? Que tienen por lo general una cantidad de errores acumulados. Alberto Casas Santamaría, siendo una persona que es tan conocedora de tantos temas, abogado, fue embajador, que tiene un nivel cultural importante, todas las mañanas en la W, cuando le preguntaban acerca del tema del día, y él tenía que hacer casi un editorial exponiendo cuál era la pregunta que todo el mundo debía contestar. Entonces decía, quisiera preguntarles a nuestros oyentes acerca de tal tema.
Y yo decía, yo no lo puedo creer. Y la tortura mía, siguiéndolos mucho tiempo, era, ¿por qué Alberto Casa Santamaría dice, quisiera preguntarles a nuestros oyentes, o sea, demasiado plural, quisiera preguntarle, porque soy yo la que le estoy preguntando, a nuestros oyentes? Eso sí, porque del otro lado de la línea hay un montón, pero no quisiera preguntarles a nuestros oyentes porque es muy bonitísimo, ¿sí me entienden? Entonces, es una exageración en la utilización de los adjetivos. Uno dice, uy, no, es que es muy bonito, muy bonitísimo, está utilizando los superlativos de manera absurda, entonces no. Pero pues es que la lengua castellana es difícil de manejar, no voy a decir que no. Los localismos, ¿quién los lee? A veces tenemos inconvenientes porque la misma palabra o el mismo concepto o el mismo elemento no tiene el mismo significado para muchas regiones, y hay un ejemplo. Nosotros acá salimos a coger el bus, ¿sí? Uy, no, es que salí y cogí un Transmilenio que iba pasando desocupado, pero uno llama o sea, uno dice, voy a coger el subte en Buenos Aires y todo el mundo se voltea a mirarlo a uno con una cara porque coger en Argentina es otra cosa, ¿sí? Y hay mucha diferencia entre una misma palabra en otros países. Por ejemplo, para los mexicanos, ser fresa. ¿Alguien sabe qué es ser fresa en México? Lo que nosotros acá decimos como los pupis, Ser ¿no? pupi. Sí, exactamente, ser muy pupi. Pero allá, por ejemplo, no existe el pupi y para nosotros acá ser fresa no existe. Aquí la fresa es una fruta. Sin embargo, esa fruta tan bonita en Argentina no se llama fresa, le dicen frutilla. Y entonces uno queda loco y dice, pero sí es el mismo español. Sí, pero con palabras distintas. Voy a ver si puedo compartirles un video muy simpático de qué difícil es hablar en español. De pronto el viernes lo compartimos y vemos unos videos interesantes y bueno, ustedes ya están grandes y todo. Y pues es una composición de un par de hermanos colombianos que hicieron una parodia musical muy, pero muy simpática. No la tengo lista aquí y si no la pondría de una vez, pero sí les prometo que en cualquier momento la dejamos ver y es una realidad, uno se muere de la risa porque obviamente lo que uno dice en un país tiene significado en otro con la misma lengua castellana, es un significado distinto. Entonces, el localismo, pues hay que identificar realmente cómo lo estamos usando. Entonces tenemos utilización de palabras cortas, de palabras conocidas, no a los extranjerismos, no a los localismos, no a repetir. Palabras gatillo son aquellas que son detonantes, ¿no? Ya hemos sabido, por ejemplo, muchas obras literarias, incluso Gabriel García Márquez tiene un libro que tituló Historia de mis putas tristes. Y eso uno dice, uy, no, pero es Gabriel García Márquez, a él sí le queda bien. Pero si yo utilizo las mismas putas en otra estructura gramatical, pues a mí no me la valen, porque son palabras que no corresponden. Entonces, fuera de que es el lenguaje vulgar, que es el de la calle, no es el lenguaje, digamos, vulgar se refiere a que es el del común, el de la calle. Y yo cuando produzco un texto tengo que preocuparme un poquito más porque no se exagere en la utilización de las palabras, pero al mismo tiempo no sea tan el de todos los días, el lenguaje de todos los días o el lenguaje de la calle. Las palabras gatillos son aquellas que desencadenan en los demás un estado, digamos, emocional diferente, adverso, que no gusta, ¿sí? Por ejemplo, traslademos, ahora los muchachos, incluso pues la gente de 30 y pico y todo eso, utiliza una muletilla cuando está conversando de manera coloquial, entre amigos. Y todo es marica. ¿Qué hubo, marica? ¿Qué más, marica? Y entonces, ¿cómo le fue, marica? Y sí le dieron el trabajo, marica, y todo y se convierte casi en una muletilla. ¿Sí o no, muchachos? Los muchachos de este curso. Marica, weón. Sí. Sí, sí.
Lo más grave, y aquí, y lo más grave es que de unos años para acá, yo creo en la igualdad de la mujer, se los digo así abiertamente. Sé que las mujeres, no voy a hablar de una supremacía de la mujer sobre el hombre, ni del hombre sobre la mujer, porque creo que somos complementarios, o sea, tal cual con nuestra naturaleza, somos complementarios, o sea, creo que estamos para compartir unos determinados escenarios y a la mujer se nos reservaron algunas cosas especiales. Digamos, a un hombre por lo general, la mujer brusca no le llama la atención. O ustedes me dejan mentir, muchachos, no sé si la cosa ha cambiado. Y ahí guardan silencio. Y entonces, también, de un tiempo para acá, las niñas en esta situación de igualdad, de la misma manera, utilizaron la palabra marica. Para ser un poco más, digamos, honestos, para que se oiga un poquito más femenino y más coqueto o más cute, entonces, hola mariquis, ¿sí o no? ¿Qué más mariquis? Y entonces, pues sigue siendo exactamente la misma palabra. Pero esas palabras a veces no le gustan a otras personas de otra generación. A mí, por ejemplo, a mi hija Valentina, que tiene 19 años, no me gusta escucharla con palabras de grueso calibre. Yo sé que las usan generalmente y ella en casa, con nuestra familia, no dice ninguna palabra de grueso calibre. Digamos que yo pretendería desde mis años que la mujer conservara el tono sutil, la feminidad, que fuera delicada en muchas cosas, y van a decir, no, pero la profe se enloqueció. Sí, ese es mi concepto, o sea, para mí ese es el concepto de mujer. Y vi a muchos muchachos que hoy en día, pues obviamente ya son unos viejos, que de alguna forma también les atraía esa forma sencilla y muy femenina de las mujeres. En la utilización de nuestro lenguaje, cuando yo a una persona que conozco le digo, ¿pero qué, marica? Esa persona no va a pensar nada malo de mí, ni se va a molestar por la utilización de la palabra. Pero ¿qué tal que yo no conozca a esa persona y yo, por ejemplo, llegue a un almacén y diga, señor, usted puede mostrarme ese saco, quisiera saber qué precio tiene, si lo tiene en estas tallas, pero ¿cómo, marica, no lo tienen en tal talla? El señor se puede molestar. Esa situación de la palabra se convierte en palabra gatillo o detonante de unas motivaciones adicionales donde la persona va a decir, hey, a mí me respetas. Porque yo no tengo confianza con esa persona para hablarle de esa manera. De hecho, uno cambia su forma de conversar. Es una persona con la familia, una persona con los amigos, una persona con su pareja y una persona con sus padres. Y seguramente con los papás no habla de manera desabrochada, sino que trata de tenerse un poquito, ¿cierto? Eso yo creo que psicológicamente nos pasa a todos, pero cuando equivocamos el entorno y utilizamos palabras que no corresponden, a esas palabras se les denomina gatillo. O sea, palabras que disparan una situación emocional en el otro cuando las escucha. Por lo general, pues esos despertares de sentimientos y emociones son negativos y no positivos, ¿sí? ¿Está claro el concepto? Porque es que además no los estoy viendo y no los siento porque no los veo en clase, entonces no veo. Sí, profe, una cosa, por eso entonces algunos periódicos X por ahí utilizan titulares tan feos, uno dice, ¿quién compra eso? Pero en serio uno dice, ¿cómo va a colocar un tema principal en un periódico? Alguien que estudió 5 años, ¿cómo sale con eso? ¿Eso se llamaría entonces temas gatillos? Las palabras. ¿O títulos gatillos? Las palabras son gatillo, pero el medio en general es casi de este color, amarillo. El medio amarillista es el que se sale del contexto.
La prensa formal es muy cuidadosa en lo que escribe, ¿sí? Nunca se me va a olvidar, por ejemplo, un titular que yo vi en la oficina de mi jefe, Javier Ayala, cuando yo entré a trabajar hace 1000 años a Prego Televisión. Tenía un cuadro atrás que había sido un titular de prensa de un diario de Pereira y decía: se envenenó tomando Coca-Cola bien helada. Imagínense el nivel del titular. Se envenenó tomando Coca-Cola bien helada. En este momento no se podría utilizar ese titular porque estoy involucrando irresponsablemente el nombre de una marca y estoy dejando en tela de juicio la información y estoy desinformando, entre otras cosas. A lo que llevaba el titular era que la persona se tomó un veneno y se lo bajó con Coca-Cola y la Coca-Cola estaba bien helada. Eso era lo que querían decir. Hoy en día ese titular no es válido, pero es un titular muy famoso dentro de, digamos, la historia del periodismo colombiano. Pero cuando las noticias son con esos, o sea, las fotografías, la temática como la presentan, por lo general siempre son temas que son escabrosos. Eso es una prensa amarilla. La prensa normal se cuida mucho de la utilización de las palabras, ¿no? Entonces, sí, cuando utilizo la palabra que no corresponde, que hiere al otro, es una palabra gatillo, es una palabra detonante de estado anímico donde a mí no me va a hacer sentir bien, ¿no? Bueno, bien. Pero igual eso sigue pasando, profe. Todavía utilizan esos titulares que incluyen hasta groserías, de hecho. Exactamente, pero no los vas a encontrar en Un Tiempo. No, obviamente esos son en esos periódicos que venden. No, pero claro, que venden morbosidad. Lo que pasa es que hay unos diarios que están hechos para morbosos, ¿no? Las mismas fotos, y utilizan mucho el rojo en los titulares, el rojo en la prensa no existe, es decir, sí existe en pauta publicitaria, pero Para la comida. cuando yo tengo una primera página y utilizo el rojo, el extra, casi nunca viene el extra, eso ya se perdió. Incluso los extras de los noticieros ya se perdieron porque última hora, última noticia, noticia en desarrollo, eso es más o menos lo que le van contando a uno de un hecho de relevancia para el país, pero cuando tiene otros tintes, pues ya, digamos, no se debe utilizar. La palabra vulgar es la que utiliza el vulgo, o sea, es el lenguaje de la calle, no es que sea grosería. Acá nuevamente tenemos a nuestras 5W que son muy importantes. Entonces, cuando estaban preguntando cómo establecer, por ejemplo, la redacción, cómo iniciar, acá hay una clave. La mayoría de la información que tiene peso recae sobre el qué o sobre el quién, ¿sí? Yo les daba el ejemplo de, digamos que en la esquina de la 36 con carrera séptima atropellaron a una persona. Dios nos ampare de eso. Nunca ha pasado y no va a pasar. Pero atropellaron a una persona. Ahí lo que es informativo es el qué, pero sí de casualidad hay una persona conocida involucrada en el hecho, pongámosle que no sea para la opinión pública en general, sino para nosotros. Nos enteramos de esa noticia, pero el quién es alguien de la universidad. Para nuestro grupo, para nuestra universitaria de Colombia, el quién tiene mayor peso sobre el qué fue lo que pasó. Y entonces todo el desarrollo de la información se hace sobre el quién. Por lo general yo tengo que analizar sobre cuál pregunta recae el peso de la información. De forma general, recae sobre el qué en la mayoría de las oportunidades y sobre el quién, pues, en algunas oportunidades. El resto de la información, que es el cuerpo de la información, recae sobre preguntas sobre dónde, cómo y cuándo. Cuando mi texto, en este caso el ensayo,
admite la posición personal, estoy respondiendo a preguntas como el por qué y el para qué. Entonces, una forma de organizar las ideas es respondiendo a las noticias. Esta semana, respondiendo a las 5W, que son, digamos, como de una técnica utilizada en noticias. La semana entrante vamos a hacer un ejercicio y cada vez que comencemos clase, ustedes van a traer unas noticias de esta actualidad que todos los días nos llega. Y la idea es hacer un resumen, no es sentarse acá y leer la noticia de lo que ocurrió, no, su responsabilidad es hacer un resumen ejecutivo del hecho noticioso y lo van a traer a colación y lo van a compartir con sus compañeros. Luego de hacer ese resumen, van a hacer el ejercicio del qué o el quién, el cómo, el cuándo, el dónde, para acostumbrarnos un poquito a la dinámica de responder. Normalmente cuando uno responde a estas preguntas, estamos en esas preguntas resumiendo toda la información. Ahí está todo lo que queremos saber. Prueba de ello es que cuando uno tiene a la prensa escrita delante de uno, cada noticia, su primer párrafo se llama lead. Y ese lead se escribe L-E-A-D. Ese lead responde a las 5 preguntas de una vez. Yo podría estar enterada de todo lo que ocurre en el día si tomo uno de los periódicos cualquiera, el Diario del Otún, Vanguardia Liberal, El País de Cali, El Colombiano de Medellín, El Tiempo de Bogotá, cualquier periódico que yo consiga. El primer párrafo de cada noticia me debe resumir a mí qué fue lo que pasó. Entonces, ¿cómo lo hace? Respondiendo a las 5W. Y esa es una técnica de redacción. Es una técnica para abordar las temáticas. Entonces, fíjense que ya tenemos otro puntico aquí para agregar a nuestra información. Esas son las 5W. Es una técnica, digamos, de Harold Laswell, que ha sido sumamente útil, que se utiliza, por ejemplo, en el planteamiento de una estrategia. Se utiliza cuando estoy haciendo una metodología de investigación, se utiliza como mecanismo en cualquier escrito para abordar todos los temas necesarios y poder planificar mi texto, y es base fundamental del periodismo para escribir de manera concisa. Entonces, tengo al qué y al quién agrupados y tengo preguntas adicionales que voy a responder, como el cuándo, el cómo y el dónde, que son la información complementaria, y a veces cuando tengo la participación desde mi opinión, explico el por qué y el para qué. Información adicional en las noticias. Yo no doy respuesta a para qué y por qué. ¿Cuál es la razón? El lector es el que saca las conclusiones, no el periodista que redacta. Nosotros a nivel de información lo que tenemos que abordar es todas las opiniones que participaron de un hecho informativo. El lector es el que saca las conclusiones y entonces la gente dice, eso fue por tal cosa, o no, eso les va a servir es para tal cosa. Y entonces el lector es el que toma la decisión de tomar partido. De resto, la información noticiosa de noticieros, de radio, de televisión o lo que encontramos en prensa escrita no lleva a ninguna conclusión. La conclusión la saca el receptor de la información. Acá tenemos el ensayo entonces, el ensayo como estructura, entonces nos dice es una composición escrita en prosa, o sea que no rima por ninguna parte, ¿no? Podemos exponer nuestras ideas, nuestros puntos de vista particulares y tiene varias características en particular. Una, se puede utilizar el recurso del ensayo para hablar de cualquier tema. No hay un límite en la extensión, puede ser largo o corto. Eso, lo largo o lo corto, lo determina la profundidad del escrito. Se centra en un solo tema, o sea que no es un campo de paintball con muchos manchones y por eso ahí es donde tenemos que aplicar la tijera para cortar información adicional que no es relevante y que simplemente va a enredar las ideas que yo voy a estar planteando allí. Se desarrolla el tema sin agotarlo, como quien dice, quien lee mi ensayo después queda con ganas de saber más acerca del tema, va a esperar mi siguiente ensayo o va a buscar por él mismo más información.
Se da una visión personal del autor. Sí, puedo utilizar la crítica, mi postura personal, mi opinión, la puedo dar en la estructura de un ensayo. De la misma manera como puedo citar la opinión de autores, la situación que plantearon varios, y por eso utilizo entrecomillado, y como decía nuestro compañero al comienzo del escrito, puedo empezar con una pregunta, puedo empezar citando lo que dicen otros. Claro, se puede citar a lo que dicen otros. Eso lo que le va a dar es mayor relevancia al mismo escrito. Se busca amenidad en la exposición, es decir, ¿por qué? Porque tiene que tratar un tema que a la gente le interese. Los temas que ustedes han elegido acá, a mí me parece que son muy importantes, muy interesantes, de manera que cada uno ha escogido una temática que a todos nos interesa. Entonces es un tema personal que tiene validez como propuesta dentro de un ensayo. Obviamente tenemos que custodiar la redacción, tenemos que utilizar una ortografía impecable y dentro de eso la utilización de signos de puntuación. Me llama la atención que cuando plantearon sus problemas no me hablaron de los signos de puntuación, porque es uno de los inconvenientes mayores de las personas a nivel de redacción. No saber utilizar las comas, no saber utilizar los puntos y el resto de los signos de puntuación, no identificarlos como es. Como estructura física o digamos como armazón de ese ensayo, tengo una introducción que es una propuesta temática fuerte, que es lo que yo quiero que todo el mundo piense. Es decir, mascotas es mejor adoptarlas que comprarlas, una cosa así por el estilo. No sé, todos ustedes ya definieron cuál es su tema y me parece que esa es una muy buena propuesta. Con ese tema es con el que deben empezar. El cuerpo, el desarrollo es justamente la información que van a entregar de su temática A, de la B, de la C, pero tema propuesto, tema desarrollado y después no vuelven al tema. Uno de los errores que tiene la gente al redactar es que se acuerda de algo posteriormente y entonces vuelve y lo propone como tema nuevo y párrafos atrás ha hablado de lo mismo. No, eso le resta elegancia al ensayo. Entonces, si ven que eso debería ir en un, digamos, estamos hablando del menaje de un restaurante. Entonces estoy diciendo que estoy vendiendo un menaje y que el restaurante recientemente fue montado, que los utensilios que estoy poniendo a la venta son interesantes, útiles para cualquier tipo de negocio que tenga el manejo de alimentos y bebidas. Y entonces empiezo a hablar de los muebles. Entonces, los muebles son de estilo tal, no sé qué, después voy a hablar de la cristalería. Después de la cristalería, entonces digo que no solamente tengo para acompañar comida, sino que también el restaurante a partir de la cristalería que estoy vendiendo tiene cristalería para barman, es decir, para servir a nivel de licores. Agoto ese tema. Y ahora me acordé que como hablé del barman, entonces tengo un mueble que fue de otro restaurante y que es un mueble que es para el barman. No, ahí no, lo hablo en el tema de los muebles. Entonces no me repito, tengo que verificar y corregir mucho para organizar las cosas. Luego hablaré de la decoración y después de la decoración hablaré, no sé, de que trae ya una trayectoria y una credibilidad en lugar. ¿Perdón, Jota? No, ¿qué pasó? No, no era con la clase. Bueno, listo. Y luego, en esa estructura, concluyo. Entonces, no me repito en el planteamiento de temas y luego concluyo. Como pasos para escribir, entonces selecciono el tema, busco información, organizo la información y empiezo a redactar. Obviamente, he analizado, aquí dice, según el orden previsto. Yo he analizado con qué voy a empezar, porque es mi propuesta, o sea, es esa propuesta fuerte de inicio que va a hacer que mi lector me acompañe para el resto de los párrafos y termine conmigo hasta el punto final. Obviamente, pues uno debe especificar cuáles son los objetivos, qué es lo que quiere lograr en el receptor de la información, qué pretende hacer con el texto. Si se hizo preguntas, pues revisar que las preguntas hayan sido todas evacuadas en la redacción, sentarse a redactar y luego revisar críticamente para saber si sí quedó bien o no quedó bien. A esta
diapositiva le pueden tomar foto y la pueden compartir ahí en el WhatsApp del grupo, que es de mucha utilidad cuando voy a revisar cómo queda mi ensayo. ¿Ya lo hicieron? Sí, Sí, profe. Listo, bueno, entonces vamos avanzando. Muy bien. Entonces, debo saber que siempre hay unos esquemas desde el punto de vista de la redacción que tengo que tener en cuenta. Por ejemplo, hay un esquema narrativo. ¿Y cuál es el esquema narrativo? Primero tengo un escenario. Y ese escenario es, no sé, si voy a hablar de un lugar, sería físicamente el contexto físico. Pero no necesariamente el escenario tiene que ser físico. Por ejemplo, aquí dice, ¿cuándo, dónde y en qué contexto se lleva a cabo la historia? Cualquier tema, propóngame cualquiera, que es que a veces a mí se me va a la cabeza pensando en un ejemplo. Cualquiera aporte un tema. Hospitales. Hospitales. Perfecto. ¿Cuál es el escenario de los hospitales? El escenario se refiere, bueno, no sé, sería no sé, lleno de muchos pacientes, lleno de mucha gente esperando, no sé. Yo lo veo como las condiciones que tiene cada hospital, que pues por lo menos en un pueblo pues no cuentan con los mismos servicios que de pronto en la ciudad. La Podría ser capacidad también para atender a las personas. profesionales en salud y por otra parte personas en condición de necesidad. Correcto. A veces una atención deficiente, a veces un efecto de la naturaleza que se llevó el hospital, como en el caso de San Andrés. Digamos que si hoy mencionáramos la palabra hospital, a mí lo primero que se me vino a la cabeza fue el hospital de San Andrés, que quedó totalmente desbaratado por el vendaval, ¿sí? Pero sí voy a hablar de un tema de hospitales en pandemia, entonces eso me lleva a pensar en una infraestructura a nivel nacional. De hecho, el presidente de la República se la ha pasado con el ministro de Salud identificando durante toda esta pandemia la capacidad de atención UCI y la capacidad de camas en cada una de las regiones del país. De hecho, por ejemplo, los municipios que son no COVID y de hecho, valga la redundancia, algunos directivos no, sino mandatarios de, por ejemplo, un departamento como Cundinamarca, al principio decían, es que no queremos que nos vengan a visitar. ¿Y por qué no queremos que nos vengan a visitar? Porque no tenemos infraestructura hospitalaria en el caso de que los que quieran venir a vacacionar, que son los que se quieren pegar la rodadita, que viven en Bogotá, nos quieran traer un COVID y nosotros no tenemos infraestructura para poder atender a las personas que sí viven en estos municipios, ¿no? Una persona que se enferme, por ejemplo, en Villeta, ¿a dónde va a ir a parar? ¿A un hospital en Girardot o a un hospital aquí en Bogotá? Una persona que se enferme en UAT, ¿a dónde va a parar? ¿A un hospital que esté en Tunja o a un hospital que esté en Bogotá? Y eso es lo que le preocupa a los dirigentes y a los mandatarios y todo eso en el momento de una situación crítica como la nuestra, ¿cierto? Al principio de lo que hablábamos era cuántas camas UCI, cuántos respiradores teníamos y cuánta capacidad de atención, de cuidado intermedio y de cuidado intensivo teníamos en el país por regiones, ¿cierto? Lo que estoy haciendo es determinar un escenario. ¿Cuándo? Pues en el momento de la pandemia. ¿Dónde? En cada uno de los municipios. ¿En qué contexto se lleva a cabo la historia? Eso sí ya depende de la historia. Pero el esquema narrativo
tiene en cuenta los escenarios desde el punto de vista del momento que se analice, desde el lugar donde esté el escenario, ¿sí? Y es decir, toda la información que va a tener en cuenta el tema que yo estoy dejando a conocer. ¿Es clara la condición de escenario? Sí, señora. Entonces, Señora. una idea para hablar del tema es mencionar el escenario desde el punto de vista del momento particular, ¿sí? Y de lo que implica ese escenario. Por ejemplo, alguno, dígame su tema y le buscamos el escenario. SIDA. SIDA. Y estamos, a ver, vamos despacito. Entonces, estamos en un escrito que pretende, la palabra tuya era informar, si no me acuerdo, si era informar. No, profesor, apoyo familiar. Ah, perdóname, apoyo familiar. Ahí estamos buscando una información relevante acerca del SIDA, ¿cierto? Recuérdame tu caso para ir buscando el Sí, escenario. profe, o sea, básicamente lo que yo quiero transmitir es cómo influye el apoyo familiar en dar buena calidad de vida para una persona enferma de SIDA, porque se genera un impacto físico y emocional. ¿Cuál es el escenario de esa situación comunicativa? No iría a una casa. Los hogares, las familias, el núcleo familiar, ¿cierto? ¿Sí? Sí, señora. ¿Para quien escribe es claro el tema? Sí, profe. Tú habías pensado, Angélica, en el escenario, me imagino, es parte fundamental de lo que vas a contar. Pero ahora con mayor conciencia. Sobre el escenario puedes sacar mucho partido. Profe, una pregunta. Señor. Qué pena preguntar tanto. No, pero tranquilo. si yo quiero que mi columna sea interesante en la prensa, perdón, en el ensayo, en este caso, usted ve bueno, a muchos les gusta leer, pero yo veo un ensayo 6 páginas. Uno dice, uy, 6 páginas. ¿Qué tan grande o tan extenso debe ser mi ensayo? Porque a mí me gustaría escribir una columna 2 páginas y que todo el mundo espere la próxima. No sé. Es decir, vuelvo y te digo, la extensión depende mucho de la riqueza del manejo del tema, ¿sí? Depende de la cantidad de información que tengas. Podría decirte que algo así en promedio debería ser como 2 cuartillas y media, como quien dice, 2 hojas carta, 2 hojas y media carta, a espacio, digamos, sencillo. Eso es más o menos lo que tendría un ensayo como tal. Porque yo agotaría, aquí se me ocurrió, por ejemplo, abrir. Mira, estoy buscando la revista Motor que llegó esta semana, ¿sí? Tiene un artículo donde dice, se disparó el kilovatio y está haciendo referencia al tema de la revista y es el tema de los vehículos eléctricos en Colombia. ¿Qué tiene este joven artículo como información? Tiene El costo de la energía va a subir. este pedazo, ¿sí? Esta parte, aunque tiene diagramación y tiene fotografía, tiene esta página y tiene la otra, ¿sí? Pero fíjense que el texto está a espacio sencillo, obviamente aquí lo tienen por columna, pero más o menos sería lo que cubriría 2 páginas y media. Aquí habla, dice, mientras los diferentes segmentos han experimentado bajas sensibles en las cifras de venta durante la pandemia, los vehículos híbridos aparecen con números positivos y los eléctricos se multiplican en las vitrinas. Para las marcas, las cosas están dadas para acelerar un nicho de mercado que
visto en crudo, experimenta un lento despeje. ¿Cuál es el objeto central de esto? ¿Qué es lo que quiere llamar la atención el artículo, lo que quiere demostrar, el foco central? Pues justamente que va en aumento la venta de carros eléctricos, ¿sí? Ahora, al principio, empieza con una pregunta. ¿Por qué en un momento tan complejo como el que se está viviendo en el mercado automotor en nuestro país, los vehículos de las tecnologías alternativas, BEV, eléctricos con baterías, EV, híbridos y PEV, híbridos enchufables, presentaron un incremento en las ventas del 87% durante el primer semestre del año? Y le está preguntando a la gente, si a mí me interesa el tema, pues yo ya quedo enganchada y ya quiero saber, ¿sí? De resto, habla de información, yo no le he leído, pero dice 34% ha aumentado el parque de vehículos eléctricos en nuestro país. Empieza hablando del RUNT, de la venta de los vehículos, de las marcas y sus referencias, de las ventas, de lo que representaron, cómo se comportó el sector de enero a julio, qué pasó en Francia, qué pasó con los chinos. Hay una gran cantidad de información. Entonces, si yo quiero que me lea, tengo que intuir que le dé a mi lector la información necesaria para que quiera esperar la segunda entrega. Pero entonces, ni tanto que queme al santo, ni tampoco que no lo alumbre. Si le doy un brochazo, pues ¿para qué voy a esperar el segundo si a lo mejor es otro brochazo y no me enteré de nada? En cambio, sí perdí un momento ahí leyendo de algo que no me informó. Pero si me dio información relevante, pues quiero esperar la segunda entrega. Entonces, espero haber respondido a tu pregunta. Ni tanto que queme al Ok, profe, santo, claro que sí. ni tampoco que no lo alumbre. Gracias. Tengo que seguir echando tecla entonces. Echando tecla, eso mejor dicho, es lo que uno tiene que hacer hasta dominar como potro salvaje esos escritos. Entonces, hay en el esquema narrativo tengo un escenario. El escenario es importante dentro de la redacción. Los problemas que enfrenta el personaje o los personajes, los problemas que puede tener un paciente de SIDA, la incomprensión que hay en el núcleo familiar, confundir muchas cosas. De hecho, por ejemplo, los problemas que tienen que vivir las personas con COVID ahora son difíciles. Un primer problema es la prueba que se demora, la incertidumbre, no tener información completa. Las mismas entidades prestadoras de salud no le dan a uno una orientación adecuada. Le van pasando a uno los días y uno no sabe si se va a morir o se va a mejorar. Pero si, por ejemplo, yo digo, pues sí, más o menos el desempeño de la enfermedad es en esta y en esta condición. Si usted ya perdió el olfato, Sebastián, su merced me puede ilustrar y ayudar a ilustrar un poquito con el tema. ¿Qué pasó contigo cuando supiste que habías estado en contacto con el COVID? Pues es que, profe, básicamente el COVID es una gripa. Ujú, Lo que a mí me explicaron en la EPS es que hay como 3 niveles. ujú, Uno muy básico, que es la gripa normal, que dura 5 o 6 días. Otro segundo nivel, por decirlo así, que es que ya en el sexto, séptimo día ya se empiezan a evidenciar otros síntomas como la fatiga, el cansancio, el no comer, ujú, porque literalmente uno no puede comer, las dificultades para respirar, ujú. que fue algo que me pasó más o menos a final del módulo pasado. Correcto. Yo literalmente estuve tirado en la cama todo un día sin poderme mover y Ujú, sin poder comer ni nada. Ya después de eso, al décimo, entre el 10º y 11º día, ya como que en ese nivel, en el segundo nivel, por decirlo así, empiezan a disminuir los síntomas, pero empieza esa tos, ese inconveniente, ujú, porque literalmente yo había momentos en que iba a medio hablar y me daban unos ataques de tos impresionante. ujú. Y ya el tercer nivel, que es, pues por decirlo así, el más preocupante, es cuando uno no pierde el sentido del gusto y del olfato. Ujú.
porque ya no sé qué tiene que ver eso, pero ya ahí sí de una vez a uno se lo llevan. Por lo menos cuando a mí me hicieron la prueba, la persona que vino me dijo, a mí me preocupa de su saturación, porque a pesar de que a mí la prueba me la hicieron el 4 de noviembre, yo estaba saturando entre 80 y 85, no recuerdo bien. Y pues eso genera muchos inconvenientes porque es el oxígeno que llega a todo el cuerpo. Esa es la famosa saturación. Y que yo presentaba episodios de taquicardia. O sea, a veces se me aceleraba demasiado el corazón. Y pues como yo soy hipertenso y pues los que me conocen pues saben que soy un poquito gordito, esos son otros dos factores que la gente en el caso del COVID mira. Pues afortunadamente a mí mi EPS me ha brindado un apoyo excepcional, porque hasta médico me han enviado a la casa y todo. Y por eso por eso he sido como tan cauto con el tema. Ahorita, sí, todavía tengo un poco de tos, pero ya con los inhaladores me ha servido un poco. Entonces, pues ya como que la situación es un poco más manejable. Pues Correcto. afortunadamente no se llegó al tercer nivel, por decirlo así, que es pues el Gracias a que Dios. preocupa. Es Claro, el que preocupa. gracias a Dios. Esa es la parte médica, digamos, la parte fisiológica, por llamarlo de una manera. ¿Qué pasó con la parte administrativa, con la EPS, con tu descoordine, poder llamar aquí el 123, la peloteada que le dan a uno con la información? ¿Cómo te fue con esa parte? La verdad, profe, en ese aspecto, como le digo, la EPS hizo todo prácticamente, porque en la EPS, cuando yo notifiqué el caso, eso fue el viernes en la noche. Lo que fue el sábado, domingo y festivo, estuvieron llamando, preguntando constantemente cómo seguían los síntomas y todo eso. Y el 4, pues yo dije, no, pues también mi mamá presenta los mismos síntomas. Entonces, el 4 vinieron y nos hicieron la prueba a los dos. Desafortunadamente o afortunadamente, no sé cómo verlo, pues las dos pruebas dieron positivo. Ya cuando pues le dijimos a mi papá se hizo la prueba y pues fue otro positivo. Entonces pues ya la preocupación era mi abuela, que es una adulta mayor de 88 años. Ay, Señor Jesús. Entonces con ella desde que nos empezó a dar la gripa, extremamos todas las medidas porque ella se deja sugestionar mucho. Sí. Entonces si a ella le dicen es malo comer carne, ella no come carne durante 2 meses. Qué bueno. Entonces, esa era nuestra preocupación, Sí. que de pronto le dijéramos, no, pues posible COVID, entonces ella, su sugestión la llevara a que de verdad se enfermara. Y pues uno quiere cuidar siempre a sus seres queridos. Claro, lógico. Afortunadamente a ella ni un dolor de cabeza le ha dado. Gloria a Dios. Y Amén. pues ya todos estamos saliendo de esta situación. Pues de Correcto. por sí el caso más preocupante fue el mío, porque pues a mí sí me querían llevar a la clínica. La cuestión es que a mí no me gusta eso y pues no me dejé. Ok. Como ves o como ven todos, ahí hay una cantidad de problemáticas, ¿no? La problemática familiar, la individual. Afortunadamente hay un caso de una EPS preocupada, pero en el caso de que no lo fuera, es contar acerca de otro caso. Entonces ya tenemos dos situaciones. Una, un escenario, y la otra, los posibles problemas que están relacionados con el descubrimiento de un COVID en una persona. ¿Queda claro para todo el mundo cómo vamos desarrollando eso? Sí, señora. Ok. Sí, señora. Respuestas. ¿Qué siente y qué hace el personaje principal frente al problema? Si yo estuviera hablando de Sebastián, pues Sebastián no quería que lo llevaran a ningún centro médico. O sea, quería a como tuviera lugar quedarse ahí. Y también que otra situación aparece como a nivel de preocupación, la situación del adulto mayor de su casa, extremando medidas de protección, que es su abuelita y que su abuelita es altamente influenciable por cualquier cosa y así no tenga, esto está como un profe que no les voy a decir cuál profesor es en la universidad. Hoy hablábamos y entonces me dice, no, hoy estábamos pensando o hablando ahí en el almuerzo
sobre nuestros casos COVID en la universidad. Y digamos, al principio le hicimos un acompañamiento muy especial a 2 personas que se contagiaron y yo tuve en mi programa 2 niñas que también estuvieron ahí como medio complicadas, pero todo bien, afortunadamente no hemos sabido de casos así graves. Una profesora que se nos enfermó hace como unos 15 días y ya afortunadamente salió adelante porque ella es una profesora como gordita y entonces la comorbilidad le ayudó negativamente y entonces estaba ella, su esposo, su mamá, y la única que estaba, el niño había dado positivo pero asintomático, un niñito de 3 añitos, imagínense, y entonces y todos los estaba cuidando entre las clínicas porque iban y volvían, es exactamente el mismo caso de Sebastián, el problema era la saturación, le dio neumonía, bueno, ya la profe está sana y salva, gracias a Dios, ahí tal cual como va mejorando también Sebastián. Pero estábamos hablando del caso de este profe y dice, no, es que yo estuve en clase presencial con Paula y resulta que Paula está sospechosa de tener COVID y entonces dice, a mí me dio fiebre y estuve el viernes con fiebre y el sábado también con fiebre y entonces yo lo veía, estábamos comiendo así, o sea, estábamos almorzando, teníamos, pongámosle unos, o sea, no había ni 1 metro de distancia entre nosotros ahí en la cafetería de la sede 2 y le digo yo, y tú estás así con fiebre y no has hecho nada. Me dijo, no, 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 es que fui altamente influenciable por el supuesto COVID de Paula, pero Paula, no, el examen le salió negativo. Y digo yo, ay, Dios mío, ¿qué? Y entonces ya bajamos la angustia y nos dio fue risa. Pues es que cada temática que uno plantea trae problemas consigo y trae situaciones que yo tengo que ir abordando. Entonces, las problemáticas en torno al tema son importantes, ¿sí? En el caso, por ejemplo, de los que están manejando el tema del maltrato animal, ahí hay muchísimas problemáticas. O sea, el que utiliza a los perritos, el que los abandona, los que hacen una adopción pero terminan abusando de los perritos también. Yo tengo por ahí el caso de una perrita bulldog que la dejaron paralítica porque la sometieron tanto a tener crías y crías y crías que le desbarataron su vientrecito y fuera de eso le quitaron la posibilidad de caminar. Y son agresiones contra los mismos animalitos y cosas que uno realmente quisiera decirle a la gente, mire, es que hay gente muy mala, gente que así como deja una mascotica al sol y al agua en un pedazo de balcón donde ni siquiera se puede mover, entonces ¿para qué tenemos una mascota si la vamos a tener en una condición? Si es que un perrito de esos o un gatico son parte de la familia, o sea, entonces no se comprometa a tener ningún animalito porque no tiene una responsabilidad. Entonces uno va abordando temas y problemáticas y eso es lo que nos sirve a nosotros dentro de nuestro esquema narrativo. En cuanto a respuestas, por ejemplo, ¿qué sienten los personajes? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuál es la respuesta del Estado? ¿Cuál es la respuesta de la ley? ¿Cuál es la respuesta del entorno? O sea, respuestas y resultados que son acontecimientos finales de cómo terminan las historias, son válidas dentro de los esquemas narrativos. Cuando yo voy a hacer un análisis crítico, entonces, frente a lo que hago, el análisis es frente a estas propuestas, el escenario, los problemas, las respuestas y los resultados de los temas. ¿Lo tienen? ¿Se fueron? Profe, se cortó, qué pena. No, no, señora. Se cortó, profe. O sea, ¿no me escucharon? ¿No me escucharon? No, profe, yo no. Decía como algo de los temas. No se escuchó. Se escuchó entrecortado. Se escuchó. ¿Desde Pero se cuándo? escuchó entrecortado. ¿Desde cuándo? Desde el final, cuando decías que uno tenía. Desde las respuestas, ahí para adelante yo escuché entrecortado. Ah, ok. Entonces, con el tema de las respuestas, obviamente aquí uno puede hacer ese análisis crítico sobre todos los posibles abordajes de este esquema narrativo. Entonces tenemos escenarios,
problemáticas que surgen alrededor de los temas y de los personajes. Las respuestas, o sea, qué sienten, cuál es el resultado de la gestión, la cantidad de pasos que hay dentro de cada procedimiento, ¿sí? Más los resultados. Entonces, este tipo de análisis para el esquema narrativo nos sirve tanto para la lectura crítica como para la redacción a nivel de recurso. ¿Ahí sí ya quedó claro? ¿O se volvió a cortar? Bueno, muy bien. Miremos otras condiciones, por ejemplo, a nivel de forma. Vamos a ver ortográficamente qué pasa con las mayúsculas. ¿Se tildan las mayúsculas? ¿Qué creen ustedes? Sí, profe, usted dijo que sí. profe. Listo. No, profe, en su ejemplo tiene que no. ¿Señora? En su ejemplo tiene que no. Sí, claro. Es que ¿saben qué pasa? Que esta presentación, como la tengo antes de que esta norma estuviera en firme, hay una cantidad de mayúsculas que no tienen tildes, pero sí, siempre se van a tildar las mayúsculas. Hoy en día, todos los ordenadores, cosa que no pasaba antes con los computadores, hoy en día marcan en rojo la palabrita debajo cuando la mayúscula sostenida no está tildada. Entonces sí deben hacer tildes sobre las mayúsculas. Mi computador tiene otro problema y es que exactamente cuando hice esta presentación de PowerPoint, no, pero ahora sí tiene un problema y es que todas las tildes me las pone francesas, o sea que en lugar de estar inclinadas así, están inclinadas así. Entonces igual me va a marcar error. Bueno, bien. La mayúscula fija sostenida no hace más claro el texto, como quien dice, no tengo que escribir en mayúscula sostenida. Solo está para mayúscula sostenida la escritura de los nombres de las compañías, algunos nombres de algunos lugares muy importantes. Y adicionalmente, pues cuando tengo una sigla, la sigla la debo escribir en mayúscula siempre, ¿sí? Ecopetrol, Empresa Colombiana de Petróleos, siempre debe ir en mayúscula. Menos no debemos cometer ese error, escribir párrafos enteros en mayúscula, eso no puede ser. Fuera de que no facilitan la lectura, disminuyen el ritmo de lectura. Uno cree que escribiendo en mayúscula sostenida la lectura va a ser más rápida. Mentiras, es mucho más lenta. Entonces aquí tenemos algunos aspectos importantes con respecto a la mayúscula. Es menos legible y sugiere un tono hostil. Eso está determinado específicamente, por ejemplo, en las normas del WhatsApp. Uno sabe que cuando le escriben en mayúscula continua es porque definitivamente hubo algún inconveniente anímico. Le están gritando. Que le están gritando, exactamente. Entonces se sugiere un tono hostil. Mejor dicho, mayúscula sostenida solamente para titulares, para nombres y para de contar. No estuvo entrecortado eso, ¿no? No. No, señora. No, señora. Ese fue mi gran problema. ¿Señora? Ese fue mi gran problema con el profesor que nos enseñó a escribir todo en mayúscula, lo que le comentaba. El profesor de matemáticas. A ver, Nay sí habla, ¿no? El profesor que le hizo escribir todo en mayúscula y entonces ahora ni Palmer, ni letra despegada, ni nada, ¿no? Esos son los inconvenientes que tenemos. Qué pena, Fanny. Toca hacer el ejercicio de corregir eso porque, claro, se queda uno con esa idea. Lo que antes llamaban la letra de molde. La letra de molde era eso, justamente la utilización de mayúsculas. ¿Ya les había leído esto? Sí, ¿no? ¿O no? No, profe. Ok. Sí, señora. Sí, señora. Profe, ya la hemos visto. Ese sí ya lo había visto. Entonces, referencias de inglés, palabras cortas, referencia negativa, el alemán, listo. Entonces ya tenemos nuestras características de nuestras palabras y nuestra conclusión.
Perfecto. Aquí tenemos algunos ejemplos. Entonces, larga es decir voluminoso. Podría decir enorme, grande. Modificación es una palabra larga. Podría acotar cambio, opción. Fotografía, fíjense que hay tendencia al acortamiento, entonces uno dice una foto, ¿sí? Es muy raro que uno diga, ay, mamá, déjeme ver esa fotografía. No, déjeme ver la foto. Diapositiva, una palabra similar, filmina, pero es más corto. Una exposición, ya casi uno no dice, no, hay una exposición de fotografías, no. Uno dice, hay una muestra de fotos. Guardaespaldas, entre guardaespaldas y escolta, elijo la palabra escolta porque es más corta. Inamovible, por ejemplo, lo puedo cambiar por fijo, ¿sí? Remuneración por pago, entonces ahí es cuando nosotros vemos que efectivamente sí hay una tendencia al acortamiento. Menos conocidas, por ejemplo. Hay quien tiene el micro por ahí abierto. Entonces, encontramos que menos conocidas. Rol. No todo el mundo conoce cuál es el rol, el papel o la función. Uno no dice el burgomaestre de esta ciudad o la burgomaestre de esta ciudad. Uno dice la señora alcaldesa o la alcaldesa. Mi progenitor, no, mi papá o el padre. Uno no dice el carácter axiológico, no. La situación de valor, la posición de valor. La sindéresis de tal persona para tomar una decisión, no, el buen juicio de la persona. Por ejemplo, Sebastián no dice, no, estoy en estado de constipación, no, tengo gripe o estoy saliendo del COVID. Pero normalmente utilizamos palabras conocidas. El lustro, uno no dice, la persona tiene no sé cuántos lustros encima, no, pues habla uno de 5 años, esta empresa, del quinquenio de una empresa, pese a que esto es largo, pero el lustro casi la gente no lo conoce y entonces es mejor utilizar un término que sí muestre los 5 años. Senil, aunque suene duro, viejo, anciano, pero la gente no entiende la senilidad. Paupérrimo tampoco, pobre. Entonces, utilización de palabras conocidas. Las frases. Entonces ya tenemos palabras sueltas. Las palabras sueltas hacen frases y las frases hacen oraciones y las oraciones hacen párrafos. Empezamos a tener una claridad acerca de las estructuras para redactar. Entonces, ¿qué es una frase? Es un conjunto de 2 o más palabras. Hay frases muy cortas que expresan una idea completa. Cuando yo digo buenos días, sé que la persona está saludando. Pero ya esta concatenación de 2 palabras me hace una frase. Buenos días. Última hora. Investigación exhaustiva o investigación profunda. Eres lo mejor de mi vida. Feliz cumpleaños. Estas son ya frases, o sea, un conjunto de 2 o más palabras que además tienen un sentido completo. Esa es la frase. En nuestra comunicación diaria, obviamente estas, las conocidas, son que expresan una idea completa, son las más usadas. Siempre estamos utilizando esto. Siempre en nuestra redacción empezamos a identificar una forma para decir las cosas. Eso va frente a la cuestión de estilo. Entonces, en las frases cortas, por ejemplo, debemos eliminar, sírvase transmitir, aunque jurídicamente existe la exigencia de plantear este término. Sírvase transmitir. En un lenguaje coloquial nosotros diríamos transmita, comunique, informa. En el día de hoy, por ejemplo, no diría yo en el día de hoy, no. Reduzco la frase y lo llevo a una sola palabra, hoy. En el día inmediatamente anterior, no lo voy a plantear así, no hablamos así, no escribimos así. Ayer. Y no hay necesidad de el día de ayer, ¿correcto? Ayer, coma, llovió incesantemente sobre la Colombia insular. O ayer llovió incesantemente sobre la costa pacífica de Colombia y las islas San Andrés, Providencia y Santa Catalina.
A la mayor brevedad posible. Esta es una frase que a la gente le cuesta trabajo a veces entender. Dice a la mayor brevedad. No es a la menor brevedad, sino a la mayor brevedad posible. ¿Cómo la puedo cambiar? La puedo cambiar por pronto, cuanto antes. Los temas a tratar son los siguientes, ¿no? El temario es, la temática es, si se dan cuenta que sin sacrificar la riqueza a nivel de redacción, de alguna forma hay posibilidad de acortar. ¿Lo comprueban con esto? Sí, profe. Bueno, bien. Sí, señora. Tenemos otras tendencias, por ejemplo. El ejercicio a realizar es el siguiente. El ejercicio es. El ejemplo a seguir es. No, el ejemplo es. Aquí el a seguir alarga tontamente la redacción y lo hace pesado. El ejemplo es. Al interior de, lo puedo cambiar por una preposición. En. Con base en. Entre otras cosas, se dice es con base en y no en base en. ¿Sí? Porque el en base, cuando yo lo voy a pronunciar, aparte de que lo tengo que pronunciar con B labial, si lo pronuncio Es mal, una botella. menciono el envase que es una botella. Entonces, para evitar una interpretación de la información, digo, según tal cosa, según los resultados, según la información recibida o con base en la información recibida, pero pues no tiene, la verdad, digamos, como razón de ser, alargar los escritos porque eso no les da estilo. Sin embargo, frases como esta sí podrían llegar a formar parte del estilo de una persona, ¿no? De acuerdo a, lo puedo plantear como según, más sin embargo, lo puedo cambiar por pero. Y aquí empiezan a aparecer los conectores. Muchas de estas expresiones largas se convierten en conector, ¿sí? Según, pero, en. Ahí vamos alimentando lo que es la información de conectores. Con las frases armamos oraciones. ¿Qué es la oración? Un conjunto de frases con sentido completo. ¿Cuál es la característica de la oración? Normalmente esas frases van unidas, o digamos no unidas, más bien separadas por comas. En la redacción se suele sugerir que se utilicen menos comas y más puntos. Por lo tanto, deben revisar sus escritos para limitar el comerío. A veces hay mucha coma, y resulta que no tiene sentido leer así. Entonces, cuando lleguemos a esa parte, les voy a leer un trozo de, creo que es de la vorágine, donde realmente uno no entiende nada cuando no hay comas, que son importantes, pero también uno tiene que identificar dónde puede utilizar coma y cuándo le llega el momento de un punto, así sea seguido, porque sigue hablando de la misma temática, pero descansa muchísimo la redacción del texto. ¿Qué es fundamental en la construcción de una oración? Impecable utilización de los signos de puntuación, que es a lo que estamos haciendo referencia, utilizar palabras exactas, no repetir los términos y buscar claridad, sencillez y concisión de las ideas. Esa es más o menos como la filosofía que debe tener una oración. Y ustedes deben estar diciendo, sí, pero ¿cómo lo logro? Entonces, ¿cómo lo logro? Con esta metodología. En una oración corta, yo puedo empezar con quién, con el sujeto. Le agrego la acción, que por lo general recae sobre un verbo. Luego digo qué fue lo que pasó. Luego agrego otros quiénes secundarios, personajes secundarios que aparecen en la frase. Entonces, por ejemplo, Mariluz, ¿quién? Pidió, verbo, ¿qué? Un helado. ¿A quién? A su novio de toda la vida. Eso es información complementaria. Amanda, ¿quién? Preparó, verbo, el discurso, el qué. ¿Para quién? Para el presidente de la compañía. Amanda preparó el discurso para el presidente de la compañía.
Esta es la estructura regular de las frases que deben tenerse en cuenta cuando empiezo a redactar. Hay un error bastante frecuente y es, por ejemplo, que la gente equivoca las posiciones y dice, se venden suéteres para bebés de lana. ¿Los bebés son de lana? No, los bebés no son de lana. Se venden chaquetas para hombres de cuero. No, los hombres tampoco son de cuero. Se venden chaquetas de cuero para hombre. ¿Sí? Entonces debo analizar específicamente qué es lo que va en mi ordenamiento. Ahí necesito un poquito de feedback por parte de ustedes o de retroalimentación para que me digan si estamos comprendiendo la estructura. ¿Sí? Aquí cuando yo ya planteé el quién puede ser y que no haya habido aquí saltos de internet, cuando yo ya mencioné el quién, la acción, qué fue lo que hizo, dónde aparecen otras personas que son personajes secundarios dentro de la expresión, luego vienen los complementos circunstanciales y ahí vamos al esquema narrativo, o sea, de escenario puede ser la forma en cómo pasaron las situaciones, el lugar donde se desarrolló la situación, otras propuestas informativas como cuándo, cómo se dieron los hechos, dónde, para qué y por qué en el caso de que se me permita dar la opinión. Recuerden que para qué y por qué corresponden a mi opinión, porque es que el para qué no está definido. El para qué es algo que la gente debe concluir. Ahora, si hay una información que le dice a uno, a partir de el... a ver, inventémonos algo con la universidad. En este momento tenemos un descuento del 20% para pagos. Sí, ¿no? Ese descuento va a estar vigente en el 2020, ¿verdad? Pues así estaba antes. No, creo que es el 10. ¿En este momento está vigente el 10? Sí, señora. Ok. Entonces tratemos de hacer una redacción allá en casa donde cumplamos con la siguiente información. Universitaria de Colombia tendrá vigente un descuento del 10% sobre todo pago de matrículas. ¿Hasta qué día está el 10%? ¿Alguien sabe hasta qué día? Bueno, inventémonos algo. ¿Hasta No, cuándo? profe, no sé. Noviembre. ¿Qué día de noviembre? Hasta el 30 de noviembre. Hasta el 30 de noviembre. Listo. Fíjense que ese es el eje central de la información y ahí estamos diciendo concretamente cómo están los descuentos en la universidad. Pero si empezáramos a plantear opiniones, podríamos decir, ¿para qué es el descuento? Entonces, ¿para qué es el descuento? Para acabar de pagar los dineros que quedaron pendientes en el 2020, por ejemplo, podría ser, para aliviar la economía de los estudiantes. Y también podría ser como última estrategia de descuento de la universidad, y esos ya son el para qué y el por qué. Pero si se dan cuenta, hay muchas ideas o muchas opiniones que podrían surgir de por qué ese 10% tiene una fecha máxima. De ahí en adelante no se va a dar más descuento. ¿Y por qué sería? Pues porque no se considera en este momento que haya efectos graves sobre la economía de las personas a causa de la pandemia. Aunque sí lo sea,
de pronto podría estar finalizando ese capítulo. De hecho, ya todo el mundo está en la calle y todo el mundo está trabajando. Y no es lo mismo este panorama de ahora, de noviembre, a lo que tuvimos en abril, donde nadie salía y todo el mundo estaba guardado en la casa y nadie podía trabajar porque todos los sectores estaban cerrados, con las excepciones que plantearon, que si era médico, que si era de atención domiciliaria para alguna cosa. Bueno, ¿se acuerdan de las restricciones? Sí, señora. Sí, señora. Ok, entonces les propongo que redacten una oración que tenga que ver con este tema y utilicen el esquema de quién, la acción, qué es lo que pasa, otros personajes adicionales, ¿sí? O información circunstancial de tiempo, que sería hasta noviembre 30, el modo por pago bancario, en efectivo, no sé, inventen. ¿En qué lugar? Pues solamente válido por consignación a nivel de banco, por ejemplo, y el por qué y el para qué. Traten de redactar una oración así, pues es decir, una frase concatenada con otra que termine haciendo una oración. Y las frases con esta estructura: quién, verbo, qué, personaje secundario, información complementaria. Y después la leemos por acá. ¿Qué pasó, muñeca? ¿Qué pasó, Rupi? ¿Ya alguien tiene una propuesta? Yo, profe. Dale, adelante, Gilbert. Bueno, entonces yo puse: la universidad decidió dar un descuento a los estudiantes para contrarrestar el ausentismo. La universidad. ¿Quién? Decidió dar, verbo. Sí, verbo. Un descuento que a los estudiantes, ¿quién? Sí. Para contrarrestar el ausentismo, ¿para qué? Ok, perfecto, está bien, muy bien. ¿Quién más tiene una propuesta? Ahora continúa la idea, Gilbert, y bota otra información adicional, así no sea verdad, que te la inventes, pero que puedas complementar tu oración. O sea, ya tienes una frase, pero la oración no es solamente una sola frase, son varias frases para que conformen una oración. Bueno. Profe, yo tengo: la Universitaria de Colombia amplió el plazo para realizar los pagos por concepto de matrícula y pago de semestre hasta finales de noviembre. Ok, entonces, la universitaria, ¿empezaste con quién? ¿Sí? Sí, señora, el verbo amplió. Amplió. Que pues el plazo para realizar los pagos. Correcto. Creo que llegué hasta ahí porque no veo el quién. Ahí, por ejemplo, vuélvela a leer, por favor. La Universitaria de Colombia amplió el plazo para realizar los pagos por concepto de matrícula y pagos de semestre hasta finales de noviembre. Pero no haría falta otros quiénes.
Desde que tu información sea completa, ahí cuando uno oye la estructura de la frase, sabe perfectamente que pues el beneficiario intrínseco es el estudiante que está vinculado a universitaria. Entonces tú lo entiendes perfectamente, no hay necesidad, puedes omitir, pero lo que es clave es quién, verbo, qué. Esa es la parte clave. No sé si alguna vez habían visto la estructura de las frases a partir desde esta propuesta de quién, verbo, qué y otros quiénes. Ahora, si ustedes empiezan con el qué aquí, la acción y luego el quién también es válido. Es otra herramienta que podemos tener. Subsiguiendo, digamos, con información de otros quiénes u otros qués adicionalmente, o los complementos circunstanciales que le van a dar el modo, el lugar, la circunstancia y hasta la opinión. Pero es una estructura muy clara que evita llegar a se venden chaquetas para hombres de cuero o se venden suéteres para bebés de lana. ¿Sí, entendemos la situación? Sí. Sí, señora. Bueno, Sí, muy señora. bien. ¿Perdón? O sea, digamos, según lo que dice la profesora, es meterle, digamos, la lógica en el momento de uno escribir. Claro, No decir, digamos, como los bebés de lana o cosas así, o sea, hay que meter como la lógica. Sí, es que uno comete errores poniendo, digamos, el adjetivo o lo que... sí, el adjetivo es lo que amplía la significación del sustantivo en una posición en la que no toca, ¿no? Los bebés no son de lana, los suéteres sí, entonces toca darle un orden lógico. ¿Qué evita esa falla en la estructura? Esta. ¿Quién, verbo, qué? Más lo demás, ¿sí? ¿Quién, verbo, qué? ¿Quién? O qué, verbo. Verbo se traduce como acción, ¿no? ¿Qué? Acción. ¿Quién? Otros qué es, otros quiénes, más complementos circunstanciales que amplían la información. Pero ahí ya no tengo pierde, o sea, ahí ya digo lo que tengo que decir y no me quedan desordenadas las frases. Es un poco difícil entrar en esta estructura, pero cuando ustedes lean y encuentren que lo que redactaron, lo redactaron y suena chueco, analicen qué estructura tiene y se van a dar cuenta si omitieron lo básico de la estructura. Es como una especie de tip cuando uno va a redactar. Por ejemplo, esto. Diego Pérez, cantante de gran aceptación en las zonas rurales del país, ofreció lo mejor de su repertorio que incluye desde los primeros boleros cubanos hasta las últimas composiciones de Juan Gabriel a los jóvenes representantes de los más de 100 municipios participantes en el evento. Entonces, ¿quién es Diego Pérez? ¿Qué es lo que es el hombre? Cantante de gran aceptación. ¿Qué es lo que hace? Ofrece lo mejor del repertorio. Otros que es que van a influir en la información que incluye, o sea, el concierto incluye desde los primeros boleros cubanos, seguramente que grabó, hasta las últimas composiciones de Juan Gabriel. ¿Y a quién se los ofrece? Pues a los jóvenes representantes de los más de 100 municipios participantes en el evento. Ahora, si yo quisiera cambiar esta estructura, mañana hacemos este ejercicio, si quisiera cambiar esta estructura con una redacción similar por parte de ustedes, lo van a lograr y nos van a salir 20 párrafos distintos, uno por cada persona. Diciendo lo mismo, vamos a poder cambiar la estructura de esta oración. ¿Por qué es oración? Porque hay varias frases que están concatenadas unas con las otras. Aquí Diego Pérez, coma, cantante de gran aceptación en las zonas rurales del país, segunda frase. Ofreció lo mejor de su repertorio, tercera frase, que incluye desde los primeros boleros cubanos hasta las últimas composiciones de Juan Gabriel, cuarta frase, a los jóvenes representantes de los más de 100 municipios participantes en el evento. 5, y entonces yo tendría que evidenciar si es la estructura correcta o no. Vamos a dejar hasta ahí, pero pienso pues que hemos tenido un aporte importante, no sé si lo sienten así.
Sí, señora, total. Sí, profe, Sí, bastante. profe, ayuda bastante. Total, profe. Ya Ok. tenemos bastante ayuda y Ya bases para tenemos seguir una base escribiendo, cómo profe. iniciar todo. Sí, sí, señores, sí. Entonces, bueno, un abrazo, que no se me mojen mucho, que por favor se cuiden muchísimo. A Santiago que se siga mejorando, perdón, a Sebastián que se siga mejorando, yo ya lo bauticé Santiago, calculen. A Sebastián que se me Gracias, siga profe. mejorando mucho, Dios los cuide y mañana nos vemos, ojalá, con el favor de Dios, nuevamente. Bueno, profe, hasta mañana. Vale, profe, Chao, muchas profe. gracias. Noche, profe. Que esté bien. Un abrazo, gracias. Profe, hasta Chao. mañana. Hasta mañana, gracias, chao. Gracias, profe, Chao, hasta profe. mañana. Chao, hasta Profe. mañana. Hasta mañana. Gracias. Chao. Hasta luego, profe, que esté bien. Chao.